Efectivamente, Marjorie, le vamos a dar de inmediato la bienvenida al constituyente electo en el municipio Guaycaipuro del estado Miranda, Ricardo Sánchez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y del Gran Polo Patriótico. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, Gabriel. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Usted resultó electo en el municipio Guaycaipuro, Así es. correcto, un voto lista porque por ser municipio Sí, voto capital, Y una elegía junta con 12 Michelle Arias. integrantes. Y ganamos. gracias ¿Cuántos a Dios. votos sacó esa? La fórmula sacó 37.000 votos. 37.000 votos. Hay varios temas sobre los cuales queremos, pulsar y conocer su opinión como integrante de esta Asamblea Nacional Constituyente. Se anunció ayer por parte de Delcy Rodríguez, quien preside la instancia constituyente, de que el 1 de septiembre van a tomar decisiones recíprocas respecto de las sanciones económicas que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, algunos representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, e incluyendo además al propio presidente Nicolás Maduro. Su opinión, por favor, respecto de esto. Sí, bueno, en principio es lo que corresponde, ¿no? Ayer veíamos a nuestra presidenta de nuestro poder plenipotenciario y soberano, como es la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, que además tiene la venia, digamos, del conocimiento de la arena internacional, viene de ser canciller, por supuesto, aterrizando lo que corresponde en materia del derecho internacional, la reciprocidad de las acciones de los estados. Difícilmente pudiésemos nosotros ver ese tipo de comportamiento en la diplomacia de Washington, que se actúa de manera unilateral, de manera claramente alejada de los instrumentos jurídicos que regulan el derecho hemisférico, el derecho internacional. Bueno, por supuesto, a la luz de lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas. Yo creo que no se puede despachar tan fácilmente como algunos sectores de la oposición triste y lamentablemente han venido haciendo, incluso con actitudes de complacencia con este tipo de cosas. Uno, lo que fue la amenaza material, concreta, tangible del presidente de los Estados Unidos de poner sobre la mesa la posibilidad real de una intervención militar. O sea, lo que nosotros ya venimos denunciando desde hace varios años. Hoy está en el tablero del Pentágono, está en el tablero del Comando Sur. Pero por otra parte se materializa. Por otros voceros han dicho que la salida es diplomática. Claro, porque han tratado de corregir. Claro, evidentemente, ante la voz que levantó la comunidad internacional, ante la voz que levantó el pueblo venezolano con mucha dignidad, con mucha firmeza, no le queda a otro al gobierno de Washington que retroceder. Pero al final de cuentas actúan como policía bueno y policía malo. Trump pone sobre la mesa la posibilidad de intervención militar y por otra parte el Departamento del Tesoro sanciona, nuevamente importante decir, al pueblo de Venezuela. Es decir, las sanciones económicas que hoy están sobre nuestra principal industria petrolera, sobre los bonos, digamos, que respaldan a la República, hoy afectan, si pudiésemos poner el ejemplo, si el ejemplo se permite, desde Lorenzo Mendoza hasta el venezolano que tiene una situación más vulnerable. La verdad es que hoy las sanciones económicas no afectan solamente al gobierno como se ha pretendido querer hacer. Ojalá uno planteara que solamente lo afectarían a uno en lo personal. No, aquí se afecta a todos y cada uno de los venezolanos y particularmente a los venezolanos vulnerables. Ahora, se ha dicho, por ejemplo, que desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde el gobierno nacional propondrán tomar sanciones recíprocas. Ahora, ¿cómo operativamente la realidad, en la práctica, de acuerdo a su apreciación, cómo sería esto? Porque, por ejemplo, en Venezuela se transan bonos del Tesoro estadounidense. Hay funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que posean cuentas o propiedades en Venezuela para aplicar la reciprocidad de acuerdo a las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, primero que el Departamento del Tesoro debe haber evaluado, los principales tenedores de bonos de la República son principalmente ciudadanos y empresas norteamericanas. Eso tiene que estar planteado sobre la mesa. Es decir, a todas luces, esto es una decisión que, digamos, impacta sobre las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos, pero particularmente impacta la posibilidad que nuestro gobierno pueda seguir accediendo ante los artículos de primera necesidad, fundamentalmente medicina, alimentos, materia prima, maquinaria y bienes de capital. Ahora es importante decirlo, aquí nosotros estamos frente a un bloqueo formalmente un bloqueo financiero, un bloqueo económico, frente a nuestra Venezuela. Ahora, lo triste... Pero Gabriel, ¿cómo sería la reciprocidad? Ahora fíjate, Gabriel, pero es importante caracterizar algunas cosas. Lo triste no solamente es que veamos este comportamiento de Washington que es reiterado, ¿no? Lo triste es lo que vimos ayer, ¿no? El día de ayer en la noche, cuando la Mesa de la Unidad es una actitud servil, una actitud cobarde, ruin, incluso podemos calificarla de miserable. Hoy prácticamente se congracian con el planteamiento que desde Washington impone al pueblo venezolano. Es decir, ni siquiera en el año 1902, cuando se ocurrió el bloqueo de las costas, el doctor José Gregorio Hernández
nuestro venerable planteó sobre la mesa la posibilidad de rechazar con contundencia, porque apeló al espíritu de la nacionalidad, la posición de esta potencia extranjera. Incluso el Mocho Hernández, que adversaba claramente al gobierno de Cipriano Castro, se solidarizó. Y aquí lamentablemente hemos visto que la oposición política venezolana en la mesa de la unidad, que no solamente es que vienen a congraciarse, es que están, digamos, actuando en función del guión. Recordemos que aquí los que fueron a pedir las sanciones contra nuestro pueblo fueron estos mismos tipos que hoy asumen la conducción política. Y ya vamos a hablar, por cierto, acerca de las medidas que podría tomar la constituyente sobre eso, pero le reitero la pregunta. ¿Cuál sería en la praxis esa medida de reciprocidad que se puede tomar desde Venezuela en el campo de sanciones para transar bonos, por ejemplo, en el sistema financiero de los Estados Unidos? ¿Cómo se aplicaría reciprocidad en Venezuela? Cuando ha habido sanciones para congelar cuentas o bienes de funcionarios del gobierno venezolano que tuvieran en los Estados Unidos, ¿cómo aplicaría eso en territorio venezolano en el marco de esta reciprocidad que anunció ayer Delcy Rodríguez? Bueno, en principio nosotros no vamos a actuar de manera poco responsable y anunciar elementos que le corresponde estudiar en un gobierno serio, en un Estado serio, a nuestra Cancillería. Claramente nuestros equipos técnicos de la Cancillería venezolana, incluso todo el equipo que acompaña, digamos, la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente, están haciendo su justa evaluación, ponderando incluso siempre la vía diplomática, la vía del diálogo para atender y resolver esta situación. Nosotros ojalá apeláramos que haya un ánimo de sindéresis, de coherencia, de responsabilidad hemisférica por parte del gobierno de Washington. Tristemente hasta el momento no hemos contado con eso, porque al final de cuentas la relación internacional se basa en el respeto, en la reciprocidad, en el reconocimiento mutuo, en el respeto a la soberanía. Hoy Estados Unidos y el gobierno de Washington sigue actuando de manera unilateral, arbitrariamente imponiendo sanciones a cualquier país del mundo, como siempre preámbulo, siempre en intervenciones militares. Fíjese que usted habló de la reacción de la comunidad internacional. Por cierto que casi en una sola voz muchos países de la región se manifestaron en contra de cualquier intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero también me gustaría su análisis, porque la gran mayoría de estos países de la región también han rechazado la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente porque la consideran ilegítima e inconstitucional, además que viola y cercena los mandatos del pueblo venezolano y al poder legislativo de nuestro país. Al regreso de esta pausa, por favor, me gustaría sus apreciaciones al respecto. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:25 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ricardo Sánchez, constituyente electo en el municipio de Guaycaipuro del estado Miranda, integrante de esta Asamblea Nacional Constituyente, sigue con nosotros. Sus cuentas en redes sociales. @Ricardo Sánchez X, tanto en Instagram como en Twitter. También ponemos a su completa disposición @GaboBZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram con el mismo usuario, GaboBZLA, a su completa disposición. Dejamos pendiente antes de irnos a la pausa, constituyente. Usted hablaba de la comunidad internacional, que por cierto se sumó en una sola voz a rechazar cualquier pretensión de injerencia militar sobre territorio venezolano por parte de Estados Unidos o de cualquier otro país extranjero. Pero también esa misma comunidad internacional ha rechazado esa Asamblea Nacional Constituyente de la cual usted forma parte. Han dicho que es ilegítima e inconstitucional y que contraría los intereses del pueblo venezolano por cuanto no se le consultó. Además, la acusan de cercenar y de acaparar competencias del poder legislativo en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Mira, parafraseando a nuestro padre Bolívar, ¿qué nos importa que España venda o regale sus esclavos a Bonaparte si estamos resueltos a ser libres? Yo creo que el pueblo venezolano, de una posición soberana, solemne, combativa, hay que reconocer la idea de ese pueblo venezolano, que más de 8 millones de venezolanos salieron a votar ese día, 30 de julio, para elegir y darse un espacio de reencuentro y diálogo como es la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que para nosotros es irrelevante actualmente que los mismos países que tienen bastantes problemas en qué dedicarse o qué ocupar su tiempo, pareciera que tratan de desviar la atención sobre su incompetencia de las gestiones de estos gobernantes de turno, privilegiando en los titulares, por supuesto con la mediática internacional, siempre desvían la atención con el tema Venezuela. Yo creo que de tal manera lo importante aquí es que Venezuela es un país soberano, un país que se ha hecho respetar, valiendo sus posiciones en distintos escenarios internacionales, pero más importante aún, que creo que es el debate que nos compete, en el escenario interno, donde claramente hoy nuestro pueblo, sin duda alguna, ha generado las condiciones para hoy salir victorioso
y hoy en Venezuela la paz esté consolidada. Pero ¿por qué ese doble discurso? O sea, ¿por qué en algunos casos sí es válida la opinión internacional, como cuando rechazó, por ejemplo, cualquier posibilidad de injerencia extranjera militar en Venezuela, y por qué no es válida cuando se pronuncia también sobre estos aspectos como lo de las constituyentes? No, usted decía que, por ejemplo, que Colombia salga rechazando la intervención internacional a nuestra consideración es prácticamente tratando de enmendar el capote de lo que significó un guión que se le salió de las manos al gobierno de Trump. Esa es la verdad. Tampoco nosotros aspiramos al gobierno de Santos o el gobierno de Macri a algún tipo de solidaridad real con el pueblo venezolano. Claramente, unos tipos que no les importan sus pueblos, que no les importa la situación de conflicto interna en sus países, difícilmente les importará lo que ocurra con el pueblo venezolano. Tan simplemente es para legitimar un guión que claramente tiene un grupo minoritario de países que no representan la gran comunidad internacional, porque el problema es que el mundo orbita alrededor de las esferas y de los círculos de lobby de Washington. No, el mundo tributa en ese escenario. Claramente nuestro mundo es multipolar y Venezuela, Dios gracias, tiene relaciones con la gran mayoría de los países del mundo y particularmente en otras esferas donde claramente nuestra economía, nuestras relaciones diplomáticas, nuestras relaciones políticas están siendo sustentadas. Hablando de economía, recientemente se ha dicho por parte de algunos expertos en la materia económica de la crisis, además que se vive de economía en el país, la alta inflación, todo lo que está pasando con el abastecimiento de productos, sobre todo con alimentos y medicinas. Usted como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué ha pasado con esas decisiones económicas que se prometieron serían las primeras que se iban a tomar en la Asamblea Nacional Constituyente y hasta este momento están a la espera? Mire, claramente la Asamblea Nacional Constituyente tiene menos de un mes de haber sido electa, menos de un mes incluso que haber sido juramentada formalmente, y han ocurrido 5 sesiones. Yo pudiese decir que la Asamblea Nacional Constituyente en 5 sesiones ordinarias ha hecho más por nuestro pueblo que en 19 meses la Asamblea Nacional. Y eso contrasta claramente, y eso lo dicen todos los estudios de opinión, y lo dice nuestro pueblo. La primera oferta que nosotros hicimos a nuestro pueblo fue la paz. Y claramente, desde que llegó la Asamblea Nacional Constituyente, hasta el más furibundo de los antichavistas, no dejar de reconocer que llegó la paz a Venezuela. Incluso tú ves la vocería, que venían y se sentaban aquí en este mismo señor, desde algunos, incluso periodistas, que claramente reclamaban y llamaban al apocalipsis por sus redes sociales y colocaban en Instagram como el mundo se iba a acabar. Hoy, bueno, parecía que los temas de conversación, incluso para los dirigentes políticos de la MUD y para algunos periodistas, ahora es el traje de baño de una muchacha que desfilaba en un concurso de belleza y no precisamente el apocalipsis, el cataclismo que iba a llegar si llegaba a la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hay que decirlo porque nuestro pueblo, a pesar de lo que pudiesen creer algunos dirigentes políticos de la MUD, hoy nuestro pueblo es victorioso y la paz ha llegado. Hace 3 meses, que fue la última vez que invitaron a Globovisión, tardamos prácticamente 3 horas para llegar a Globovisión. Hoy en menos 15 minutos llegamos. Y entre otras cosas porque la paz se ha consolidado y eso hay que reconocerlo. La segunda oferta claramente fue la economía. Ahora, difícilmente nosotros podemos avanzar hacia generar condiciones de producción, de distribución de alimentos, de distribución de comida, si, bueno, prácticamente las calles principales, arterias viales, estaban secuestradas por un grupo de personas, bueno, que llamaban permanentemente a la violencia, Gabriel. Y lo más triste, y lo lamentable es la reflexión política, que no debe significar un chiste, es que los mismos tipos que de este estudio de televisión o de cualquier otro de los medios de comunicación, que se tomaban los selfies, incluso con el cadáver todavía caliente, algunos muchachos que perdieron la vida por las protestas violentas que ellos generaron, son los mismos tipos que ustedes se toman selfie en concursos de belleza y ustedes se toman selfie convocando a un proceso electoral con jingas electorales, porque ahora lo que ellos mismos prometieron, la salida del presidente Nicolás Maduro, el 350, el 333, la destitución de los magistrados, no le cumplieron a su electorado. Engañaron nuevamente a su electorado. Pero además esta película reiterada, eso fue en el 2014, en el 2017, y no les extrañe que para las elecciones presidenciales también vuelvan a hacer lo mismo, y bueno, triste y lamentablemente unos incautos vuelvan a caer en el engaño de esta Ahora, ¿usted cree que la crisis económica y de desabastecimiento y escasez de productos en Venezuela se originó en estos últimos meses de protesta? No, eso tiene años. No, yo no estoy negando eso. Yo lo que estoy diciendo es que difícilmente con estas propuestas, con estas protestas permanentes, violentas, esta prácticamente insurgencia armada que se generó desde la Mesa de la Unidad, prácticamente este bloqueo internacional que llegó en llave, en yunta política para tratar de destruir la moral de nuestro pueblo, dificulta que nosotros encontremos las soluciones. En estos 4 meses, ¿quién ganó, Gabriel?
4 meses que se perdieron en materia de producción, de abastecimiento, desarrollo industrial. Si ese talento, ese recurso humano, esa fuerza creadora que tenían los sectores más radicales de la MUD, en vez de estar matando seres humanos, en vez de estar quemando vivos a venezolanos, la hubiesen utilizado para proponer ideas de soluciones. Aquí en este canal nosotros nunca vimos, de parte de sus dirigentes de oposición que se dan aquí, una propuesta para el tema económico. Date cuenta que ellos te decían, elecciones, ya no quieren elecciones porque no participan. Decían el canal humanitario, más nunca volvieron a hablar del bendito canal humanitario. Es una estafa, un engaño permanente en contra de nuestro pueblo. Los tipos no hablan de eso. Es una, y fingen demencia como si no hubiese pasado. 140 venezolanos que hoy estuviesen aquí produciendo, trabajando, luchando por Venezuela, no están aquí. Y la verdad es que eso no puede pasar por debajo de la mesa. Ahora lo importante es que la paz llegó para quedarse y que hoy nuestro pueblo, con su talento, con sus recursos humanos, con su fortaleza, donde todos tenemos que tributar, porque así como en Globovisión, bueno, tenemos espacio todos, en Venezuela también cabemos todos. Y lo que nosotros estamos reclamando es la disposición que tengan nuestros gremios, nuestros medios de comunicación, nuestros dirigentes políticos, y justamente que no compartan nuestras ideas para generar condiciones claro, para nuestro país. Pero y nos queda solamente un minuto para finalizar, pero usted hacía referencia a la última vez que estuvo en Globovisión, por cierto, en este mismo espacio, y usted dijo en esa entrevista, lo recuerdo claramente, que la Asamblea Nacional Constituyente no iba a ser una instancia milagrosa. Por ejemplo, ¿qué hacer? Usted como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. No nos dieron a todos los constituyentes una varita mágica como Harry Potter para resolver todo. Pero hay la disposición y los temas que hemos abordado, aparte de la paz, el tema económico. También debería haber disposición a hacer diagnósticos correctos y a estar dispuestos a corregir errores donde los hubiere. Y hay muestras y hay exhortaciones de que se han cometido muchos errores en la conducción económica del país. Vamos a checar, por favor, si me lo permiten ya para finalizar la entrevista, la primera página del diario 2001, que ya lo vamos a tener en pantalla. Fíjese, usted en este titular, dicen que hacen cursos los jóvenes de bartender para emigrar de Venezuela, en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, para trabajar con este oficio que además dicen que no es tan mal remunerado fuera de nuestro país. Hay quienes hablan extraoficialmente, porque no hay cifras oficiales, de que la diáspora venezolana estaría aproximadamente en más de 2 millones de venezolanos que han emigrado, y en su mayoría de esos 2 millones jóvenes. Cualquiera que sea la cifra de un venezolano que emigre fuera de su frontera, es dolorosa para cualquiera que hoy tenga la vocación de servir a nuestro pueblo. Esa es la verdad. Pero las razones por las que se van nuestros venezolanos, si la dirigencia opositora, si los medios de comunicación le dijeron que llegaba el apocalipsis, que el mundo se acababa, que el país está destruido, si permanentemente es el discurso, venía en camino escuchando la radio, por ejemplo, no hay una noticia buena, Gabriel, no hay una noticia buena en este país. ¿Por qué no se refleja, por ejemplo, aquí que llegó Yulimar, que es una extraordinaria campeona mundial? De eso no se comenta, no se dice absolutamente nada. Es permanentemente el discurso, permanentemente el discurso de que Venezuela se acabó y se destruyó. Yo creo que lo importante, sin dejar de reconocer los problemas que los tenemos y no los estamos ocultando, es la disposición que tengamos para resolverlos. Porque nuestro pueblo está cansado, obstinado de siempre el permanente discurso de los problemas. Nuestro pueblo está claro el diagnóstico. Ahora, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? La Asamblea Nacional Constituyente está convocando a todos los sectores, los empresarios, los industriales, los medios de comunicación, todos aquellos venezolanos que puedan tributar para solucionar en lo inmediato los problemas económicos, pero también generar las condiciones para superar el modelo rentista del petróleo a un modelo de la Venezuela potencia, para que esta dificultad no la tengamos en el futuro, y eso se trata del esfuerzo que tenemos que hacer entre todos los venezolanos, Gabriel. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, Gabriel, pero agradecido. Mire, ¿viste? Ajá. Lo prometido es deuda. Muchísimas gracias. En Venezuela cabemos todos. Esto es como un home de béisbol. Sí, que no se confunda, así que una cosa de esa. No, Nosotros no participamos en eso. Una base de béisbol. El béisbol nos une. Sí, y el Magallanes también, el ¿verdad? béisbol nos une y el Magallanes también, y también la disposición a querer un mejor país. Mucho mejor del que tenemos actualmente. Siempre podemos mucho mejorar, mejor Gabriel, siempre. del que tenemos actualmente. 7:35 minutos de la mañana. Gracias a usted gracias a ti, Gabriel, por haber un tenido abrazo. la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Ricardo Sánchez, constituyente electo por el municipio de Guaycaipuro del estado Miranda. A esta hora vamos a enlazar con nuestra compañera Marjorie Fiaschi, nos trae información internacional.